pasada estuvimos hablando acerca de algunas pequeñas frases que a veces son muy poderosas y que podemos utilizar para poder compartir a otros de Jesús, para poder dirigir su mirada, su atención hacia Jesús. Vimos cómo las personas cuando están listas y reciben esas palabras, con el simple hecho de decirles, ven a Jesús, acércate a Jesús, necesitas de Jesús, ellos responden a ese llamado y ellos lo siguen, ellos lo reconocen como su Señor y como su Maestro, ellos permanecen con Él y además ellos también empiezan a compartir con otros lo mismo que recibieron y con la misma sencillez con la que lo recibieron. Hoy tomaremos otro pasaje de las Escrituras que nos va a ayudar a enfatizar un poco la importancia de poder entender y de llevar a cabo nuestra tarea de compartir con otros el Evangelio de Jesucristo y la obligación que tenemos de hacerlo también. La semana pasada entonces dijimos que es algo muy sencillo que podemos hacer y hoy vamos a ver la actitud con la que podemos hacerlo, con la que debemos hacerlo, qué actitud deberíamos tener para poder realizar este trabajo y esta labor que debemos cumplir delante de nuestro Señor. Vamos a tomar como base el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, de los versículos del 1 al 10. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y permíteme leer estos 10 versículos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Permíteme orar, por favor. Señor y Dios bendito, nuevamente venimos ante tu presencia, Señor, para suplicarte y para rogarte que tu Espíritu Santo el día de hoy nos dé entendimiento y discernimiento. Usa mis palabras, Señor, y habla tú a quienes estén escuchando hoy esta meditación, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, como decía, vamos a ver algunas actitudes que debemos tener o cómo podemos ver algo que nos ayude en este pasaje. Hay mucho que decir sobre el pasaje. Vamos a ver solamente algunas cosas que, igual que la semana pasada, me parecen interesantes y que en realidad pueden verse muy sencillas, pero que nos pueden ayudar para poder cumplir el propósito de compartir con otros de Jesús, con esa sencillez de solamente decirles, ven a Jesús, mira, ahí está Jesús, síguelo. Y que eso tenga un poder para poder transformar sus vidas. En el versículo 1 leímos, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así es que algo importante que Pablo le dice a Timoteo, y esta primera actitud que debemos tener para poder cumplir esta obligación y responsabilidad que tenemos, son esas palabras, esfuérzate en la gracia. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede esforzar uno en la gracia? ¿Que acaso la gracia no es un don inmerecido, algo que recibo y que no merezco? Entonces, si es algo que recibo como regalo, ¿cómo puedo esforzarme en eso que recibí como regalo? El esforzarse en vivir en la gracia significa confiar por completo en Cristo y en su poder obrando en mi vida. Confiar por completo en Cristo y en su poder
obrando en mi vida. Generalmente tendemos a hacer las cosas por lógica. Por ejemplo, aplicándola a compartir de Cristo, generalmente tendemos a pensar que debemos explicarle a las personas el Evangelio. Debemos convencerlos de que es su mejor opción, es lo mejor que les puede pasar. Debemos hacerles entender las diferencias, en algunos casos, de su religión en contraste con el Evangelio, o las diferencias de sus prácticas o de sus tradiciones que han tenido, para que adopten y para que acepten lo que nosotros les estamos compartiendo como el Evangelio. Dedicamos tanto tiempo a dar estas explicaciones, a tratar de hacer esas aclaraciones para que las personas puedan entender esas diferencias y su lógica las pueda aceptar, que en muchos de los casos estorbamos la obra del Espíritu Santo. Nos centramos en la mente de las personas para que lo entiendan, lo agarren la lógica y reaccionen en consecuencia a ese entendimiento, y tal vez estamos opacando la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en su corazón de una manera totalmente sobrenatural y diferente a lo que nosotros estamos pensando. Entonces, esforzarse en la gracia es creer que la obra de Cristo, el poder de Cristo a través del Espíritu Santo será efectivo en la persona o en las personas con las que estamos compartiendo. El Señor, claro que va a utilizar nuestra voz, el Señor, claro que va a utilizar nuestro testimonio, el Señor va a utilizar nuestras palabras y las circunstancias que estén rodeándonos en ese momento. Inclusive Él puede utilizar nuestros errores, si así es su voluntad, para lograr el propósito que Él quiere en estas personas. Y en muchas ocasiones, sin que tú te hayas dado cuenta, el Señor está actuando en ellos. Sin que tú lo hayas visto, el Señor está actuando en estas personas. Así es que lo primero que debemos poder entender es que tenemos que esforzarnos en la gracia, es decir, esforzar nuestra mente, nuestra pasión, nuestro deseo de compartir con otros, en confiar en que cualquier cosa que hagamos, la forma en la que lo hagamos, claro, dirigidos por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo va a utilizar para tocar el corazón de esas personas, sin que yo tenga que buscar la mejor manera de hacerlo. Es decir, no con esa conciencia de decir, tengo que hacerlo de esta manera para que sea efectivo. Claro que es bueno que digamos, lo voy a hacer de la mejor manera que quiera, pero no confiando en que por eso va a ser efectivo, sino es porque es un tipo de alabanza a Dios. Quiero darle toda mi pasión a Dios y mi excelencia a Dios, pero Él es el que va a hacer el trabajo. Así es que yo me esfuerzo para no darle a mis acciones más valor de lo que tienen, sino en realidad eso lo hago como una ofrenda y me esfuerzo por confiar en cualquier cosa que yo haga, aún y me equivoque, el Señor lo puede tomar para tocar el corazón de las personas. En el versículo 2 podemos leer, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este segundo versículo hay otra actitud que creo que debemos tener en cuenta los creyentes cuando vamos a hacer nuestra labor. Cuando leemos este pasaje, inmediatamente nos enfocamos generalmente en la segunda parte del verso. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, es decir, nos enfocamos en las personas a las que vamos a enseñar, en sus capacidades, en sus aptitudes. Nos esmeramos por ver quiénes son este tipo de personas, qué carácter tiene, que sean idóneos para lo que queremos encargarles. Y a veces caemos en el error de comenzar a juzgar o a evaluar a las personas y darle más mérito a unos que a otros, ya sea por el conocimiento que tienen de la Biblia, por el carácter que tienen. Nos atrevemos a decir, este sí es idóneo para el trabajo y este no es idóneo para el trabajo. Por supuesto que hay llamados de Dios. Dios tiene dones especiales que nos ha dado a cada uno y nos da diferentes dones especiales. Pero otra vez, al esforzarnos en la gracia es no caer en el juicio de que Dios puede usar a cualquier persona, aun y cuando yo no vea que esa persona tiene el don. En un momento dado, Dios puede usarlo y Dios puede dárselo momentáneamente. Dios puede sacar provecho de lo que esta persona esté haciendo.
Así es que la idea es no centrarnos entonces en esta segunda parte de esos hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, sino nos debe interesar la primera parte del versículo. Nunca podremos cumplir la segunda parte de este verso si no hemos cumplido la primera. Nunca podremos encargar algo a alguien que no tenemos nosotros todavía. No sabemos a quién lo vamos a encargar si primero no hemos escuchado nosotros a Jesús. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, para que vayas y hagas eso, primero mírame a mí, mira lo que yo estoy diciendo, mira lo que yo estoy haciendo. Así es que si vamos a encargar algo a alguien, tenemos que estar conscientes de que esa persona tiene que verlo en nosotros también. Así es que es bueno que pongamos énfasis en eso. Lo que has oído de mí, esto puede tomarse de dos maneras, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo que has oído de mi boca, lo que yo he dicho, las palabras que te he dicho, o pudiera también tomarse lo que has oído de mi persona, de lo que hago, de lo que comparto, es decir, lo que hablo sin palabras pudiera hacerse. Cualquiera de las dos opciones son aplicables y son importantes. Sin embargo, pueden generar diferente tipo de compromiso cuando estamos enfocándolo a las personas, a estas personas fieles, idóneas para hacer el trabajo que Dios les ha llamado a hacer. Depende cómo me estén viendo, puede generar un resultado en ellos. Por ejemplo, si lo interpretamos como lo que has oído de las cosas que yo digo ante muchas personas, esto ve y encárgalo a otros. Esto ve y díselo a otros que también lo hagan para que enseñen a otros. Y lamentablemente en este punto muchas personas eh, se escudan en exhortar a otros, en hablar a otros, se pueden conocer la palabra y los pasajes y decirle a otros lo que tienen que hacer, pero en algunas ocasiones su testimonio no va de acuerdo con lo que están diciendo. Es decir, si tomamos literalmente esto, lo que has oído de mí, ve y dilo a otros, puede ser, no importa si lo hago o no lo hago, esto es lo que te digo, ve y dilo a otros. Así es que si lo aplicamos a nosotros debemos tener cuidado con eso. Todos creo que entendemos que si dices algo es porque en realidad tú también lo estás cumpliendo y lo estás haciendo. Así es que yo creo que aunque es bueno que lo que digamos sea correcto y sea bíblico y sea la verdad que tenemos en el Evangelio, es bueno decirlo y somos muy buenos para decir a otros lo que tienen que hacer o la forma correcta de hacer las cosas, aunque a veces nosotros fallamos también en el hacerlo, pero debemos conjuntarlo entonces con la otra opción, poder decirle a las personas lo que has oído de las cosas que hago ante muchas personas, pero no solamente de forma de palabras, sino de cómo se ve. Es decir, también el testimonio de otros puede afectar lo que tú has oído de otros que hablan de mí, no solo por lo que digo, sino por lo que hago. ¿Sí? Cuando dices lo que has oído de mí, que puede ser lo que yo te he dicho o lo que has oído de otros que están hablando de mí. Así es que esto hace una inercia más grande en esta frase, lo que has oído de mí, lo que te he dicho y lo que otros te dicen de mí. Y esto tiene que ver con el testimonio que estamos dando, que nuestras acciones puedan estar respaldando lo que estoy diciendo. Esto es una actitud que genera un impacto mucho mayor en otras personas y es un reflejo real y vivaz de la presencia de Cristo en nuestras vidas, de su señorío, de nuestra permanencia en Él, y se ve reflejado en que compartimos con otros lo que estábamos viendo la semana pasada de aquellos que seguimos a Jesús. Así es que desde mi punto de vista, esta interpretación pudiera tener más peso de esta frase, el hecho de poder, lo que has oído de mí, de lo que yo estoy haciendo, no solo de lo que yo te estoy diciendo. Después el apóstol Pablo utiliza unos ejemplos del soldado, de un hombre de negocios, de un atleta, de un labrador, oficios que representan, si no toda, una gran parte de la estructura social en la que vivimos, tanto en edades como en oficios, diferentes cosas que se hacen y diferentes edades también que pueden hacer eso.
Los versículos del 3 al 6 dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así es que otra cosa que me llama la atención es, como lo dijimos al principio, Pablo no invierte su tiempo, por lo menos no lo vemos aquí, en explicarle a Timoteo cada uno de estos ejemplos para que le queden bien claro a Timoteo, para que pueda aplicarlo él a los soldados, a los labradores o a los atletas. Lo que Pablo hace es confiar en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en Timoteo. Pablo solo le dice: escucha, mira, y el Señor, por su poder, por su gracia y bondad, te dará el entendimiento necesario para que lo hagas. Él le pone unos ejemplos y le da la tarea a Timoteo: analízalos, míralos, y yo sé que el Señor, a través de su Espíritu, te va a decir cómo eso es un reflejo de él, el fiel seguidor de Jesús, hacer lo mismo, dirigirnos y trabajar para el Señor. Así es que esta es otra de las actitudes que debemos tener presentes también, cómo debemos someternos para que el Espíritu Santo nos dirija en ver en cosas normales de la vida cómo podemos compartir el Evangelio. Espero estarme siendo claro con esto. Versículo 7: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Está reafirmando lo que acabamos de decir. Y esto me hace recordar el pasaje que mencionamos la semana pasada, que creo que tiene cierta similitud. Lo que Juan hizo con sus amigos fue decirles: miren, ahí está Jesús. Y ellos lo siguieron y ellos lo reconocieron como maestro, ellos se quedaron con él y ellos después fueron a hacer lo mismo, compartieron con otros quién era Jesús. Ahora, actualmente Jesús ya no está con nosotros. Jesús no está físicamente, claro que está en su espíritu. En aquel tiempo que Pablo le decía a Timoteo, Jesús tampoco estaba. Y sin embargo, Pablo le está diciendo a Timoteo: considera, mira. Y me atrevo a decir, por otros pasajes de la Escritura, que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: mira en mí a Jesús. Mira el reflejo de Jesús en mis palabras, en mis acciones. Mira su obra en mí, para que lo sigas, para que lo reconozcas, para que permanezcas en él y para que vayas y hagas lo mismo. Aún más cuando pienso en esto y cuando veo el siguiente versículo que Pablo le dirige a Timoteo, está dirigiendo su pensamiento directamente hacia Jesús. Mira lo que dice en el versículo 8: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Es decir, primero le digo: considera lo que te digo, mira lo que te digo. Y otra vez es un rebote de lo primero que está escribiendo, lo que has oído de mí. Le vuelve a decir: considera esto que te digo, esto que has visto, y que todo esto entonces te dirija hacia Jesús. Acuérdate de Jesucristo, y hace una pequeña remembranza de quién es Jesucristo, el linaje de David, el Mesías prometido, que cumplió lo que Dios le mandó, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó de los muertos, que es lo que yo predico. Y claro que yo estoy extendiendo más las palabras de Pablo, pero cuando él está diciendo esto a Timoteo, inmediatamente Timoteo tiene una referencia de lo que Pablo le está diciendo. Así es que otra de las actitudes que tenemos que tener también es acordarnos de Jesús, es mirar a Jesús, ir a Jesús, seguir a Jesús. Pablo le decía a Timoteo: aunque estoy diciendo que me veas a mí, no pongas tus ojos en mí, sino pon tus ojos en aquel que está en mí. Pon tus ojos en aquel que está obrando en mí, es decir, pon tus ojos en Jesús, el Rey prometido, el Mesías profetizado por los profetas, el descendiente real de Dios, escogido para venir a liberarnos
de la esclavitud del pecado y llevarnos a su reino, quien demostró quién es por todo lo que hizo, y lo demostró en la cruz del Calvario, lo demostró en su resurrección, y con eso garantizó que todo lo que había dicho era cierto cuando él se levantó de los muertos. Es decir, todas las profecías que se decían de mí, todo lo que yo dije de mí, para que vean, hoy se ha cumplido. Es cierto lo que dije. Así es que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: mira a Jesús en mí, contempla a Jesús en mí, para que, repito lo de la semana pasada, lo reconozcas como Señor, te unas a Él, permanezcas en Él y vayas a hacer lo mismo que Él hizo aquí con nosotros. Es a Él a quien debes seguir, es a Él a quien debes reconocer, es Él en quien debes permanecer, y es Él a quien debes predicar. Así es que este mensaje que Pablo le está dando a Timoteo está directamente reflejado para nosotros. La sencillez que hablábamos la semana pasada, de decirle a las personas: mira, ahí está Jesús, sigue a Jesús, necesitas a Jesús, ven a Jesús. Esas palabras tan poderosas que cuando la gente está lista porque Dios les tiene en su momento, te van a decir: sí, es cierto, tengo que hacerlo. Bueno, para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios. Tenemos que dirigir a las personas para que no nos vean a nosotros, sino que lo vean a Él, en nosotros, en lo que hablamos, en lo que estamos diciendo, que puedan considerar a Jesús en nosotros. Y bueno, cada una de las cosas que hasta ahora hemos mencionado. En los siguientes dos versículos, el apóstol vuelve a hablar de su experiencia y muestra una tercera actitud que debemos tener quienes creemos en Jesús como Salvador. Dice el versículo 9: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y por lo fuerte de las palabras, otra vez, generalmente nos enfocamos y pensamos en las penalidades, en las prisiones, en el esfuerzo de soportar el ser un evangelista y el compartir de otros y el ser rechazados. Y otra vez dejamos a un lado en nuestra mente la segunda parte de este pasaje, el resultado de eso, o más bien la motivación que yo tengo para pasar por eso, que es que otros vengan a la salvación en Cristo Jesús. Es decir, lo importante no es solo pensar: mira todo lo que pasó Pablo, sino mira el resultado que hubo por eso que pasó. Y eso es lo que debería ser nuestra motivación. Es decir, nuestra actitud debe ser la de amar a aquellos que aún no conocen a Jesús. Amor que nos lleva a estar dispuestos en todo momento a compartir quién es Jesús, a decirle a la gente: ahí está Jesús, a compartir las palabras de Jesús y la experiencia que hemos tenido cuando hemos conocido a Jesús. Amor que se expresa en acciones, y acciones tan sencillas como decirles a otros: mira, ese es Jesús, o ¿por qué no buscas a Jesús? Como lo he estado diciendo, nuestro enfoque para lo que viene del año y ahora en la siguiente tema de predicaciones y de meditaciones que vamos a tener, llamado Seamos Iglesia, es esperando que Dios nos guíe y nos dirija para cumplir a cada uno de nosotros en nuestra vida el propósito que Él tiene para nosotros, para que su palabra se cumpla en nosotros, para que esas palabras que Él dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, se hagan una realidad. Y como veíamos en el video la semana pasada, que nosotros solamente alucemos a otros con nuestro testimonio, con estas sencillas palabras: ven a Jesús, sigue a Jesús, y que ellos brinquen a la barca, que ellos brinquen a la presencia de Dios,
que ellos vengan a la iglesia, a la comunión. Y cuando digo iglesia no me refiero a la viña específicamente, sino a la iglesia del Señor, a la familia del Señor. Ellos vengan a ser familia de Dios, sean salvos y Dios les rescate. Pero la idea es que podamos ver lo sencillo que es hacerlo, la confianza que podemos tener en que Dios hace la obra y que esto pueda resultar en la extensión de su reino y en la salvación de muchos, de muchos. Así es que la verdad que ruego a Dios que podamos desarrollar estas sencillas actitudes de lo que hemos estado hablando, que aprendemos a esforzarnos en la gracia, a vivir en la gracia, a escuchar la voz de Dios a través también de lo que nos rodea, a través de otras personas, y amar a los escogidos de Dios para tener el valor de decirles: necesitas a Jesús, sigue a Jesús, ven a Jesús, y tener el testimonio y la disposición de que lo estamos haciendo nosotros también, para que ellos lo puedan ver y esas palabras sean sinceras y esas palabras tengan un poder a través del Espíritu Santo, utilizándonos para impactar la vida de esas personas que dicen: yo quiero eso que tú tienes, yo quiero eso que tú me dices. Así es que, bueno, espero que esto nos haya ayudado un poquito. Mi intención era poder presentarte una forma de evangelizar a la gente muy sencilla, desde mi perspectiva, muy eficaz, donde no tienes que ser un maestro para hacerlo, ni conocer toda la Biblia, sino en realidad es, como decíamos la semana pasada, estar con la gente, decirle a la gente: ahí está Jesús, para que ellos puedan conocerlo, reconocerlo, permanecer con Él, hacer lo mismo. Y mientras lo hacemos, que nosotros podamos estar esforzándonos en confiar en que Él lo está haciendo, en que escuchemos la voz de Dios para hacerlo en el momento correcto, para que nuestras palabras sean las palabras de Dios, y demostrando ese amor que Él ha puesto en nosotros por los perdidos, por aquellos que necesitan ser salvos también. Así es que bueno, espero que esto anime tu corazón, espero que esto te sirva, te bendiga, y ha sido un placer estar contigo. La próxima semana vamos a iniciar nuestra serie de mensajes sobre Seamos Iglesia. Espero que puedas participar también con nosotros. Permíteme orar y después despedirnos con la bendición de Dios, ¿sí? Señor, gracias nuevamente por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de estar reunidos de esta manera virtual para cantarte, para orar, para meditar en tu palabra. Señor, es mi oración que lo que hemos platicado hoy, Señor, tú puedas tomarlo y hacer germinar, Señor, en nuestras vidas el fruto que tú quieras sacar de esto, Señor. Que esto nos pueda servir para compartir con otros con valor, Señor, y de una manera muy sencilla, pero creo, Señor, por lo que tú me has enseñado, de una manera eficaz, porque tú eres lo que la gente necesita. La gente necesita conocerte a ti y verte a ti y escucharte a ti, compartir de ti. Así es que Dios, espero que tú hagas esta obra en las personas y tú les bendigas y tú les des valor para compartir de ti, y tú, Señor, obres en cada persona que hoy hemos estado reunidos aquí, los que vayan a ver este video también, Señor, y que esto sirva para la extensión de tu reino, y que esto sirva para glorificar tu nombre y para preparar a tu iglesia, Señor. Así es que en el nombre glorioso de Jesús oramos hoy, Señor. Amén.